A la convención donde está Josefina de la Fuente, donde además se está votando en general el primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Aquí es tan larga, tan grande. José, cuéntanos, muy buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Van como en el artículo 35 aproximadamente, son un total de 50 artículos que se están votando de manera separada y en una votación en general. Después de esto queda la votación en particular para todos los artículos que alcanzan la luz verde, 103 votos, el quórum de los 2/3. Y te cuento que se han aprobado cosas bien interesantes, pero también se han rechazado muchísimos artículos. Vamos a partir por lo que se ha aprobado, que ha llamado la atención, que ha mantenido expectante incluso a varias mujeres que han estado esperando esta votación afuera del ex Congreso Nacional, y tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. La iniciativa será ley, pasó la luz verde, obtuvo 109 votos y entonces pasa a la votación en particular. Fue aprobada por el Pleno de la Convención Constitucional. Lo que dice este artículo es que todas las personas son titulares de derechos sexuales y reproductivos y que está el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo. Además, asegura este artículo que el Estado tiene que asegurar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios protegidos. Eso es parte de lo que se aprobó entonces, derechos sexuales y reproductivos. Además, se aprobó un artículo sobre educación sexual integral. Artículos que se cayeron hay varios, por la otra parte, entre ellos el de derecho de propiedad. Ahora hay que hacer una advertencia antes de hablar de lo que se cayó, porque lo que ha sucedido en esta comisión en particular de derechos fundamentales es que el coordinador le ha pedido al Pleno que si no están conformes con los artículos y si es que lo van a rechazar, entonces que lo voten con B larga en la votación en general. ¿Por qué? Porque les conviene más a ellos en términos metodológicos que se caiga un artículo en la votación en general. Uno, porque tienen más tiempo para modificarlo y cambiarlo cuando vuelve a la comisión, y además porque si es que pasara, por ejemplo, la votación en particular, hay que coordinarse para que ese artículo tenga más de 78 votos y menos de 103, lo que supone una coordinación extra entre los convencionales. Entonces, si es que se cae en general al tiro, basta con que tenga un voto para que la comisión lo pueda recibir. En cambio, si se votaba en particular y se caía, tenía que hacerse entonces esa coordinación respecto de la votación. Entre los artículos que se cayeron tiene que ver con el derecho de propiedad, que no les gustó cómo quedó la redacción. Obviamente va a quedar el derecho de propiedad consagrado en la Constitución, pero no les gustó cómo quedó redactado. Así lo hacían saber convencionales esta mañana. Escuchemos lo que dijo al respecto el convencional de la DC, Fuad Chahine, y también Rodrigo Álvarez de la derecha, un sector que ha sido muy crítico de cómo quedó la redacción de derecho de propiedad. Expropiación, hay quienes legítimamente señalan que en definitiva deberá precisarse, ¿no es cierto?, que siempre la expropiación tiene que ser al valor comercial, tiene que ser previa, no dejarlo al legislador, y hay otros que no quieren que la expropiación vaya acompañado de indemnización o de indemnización previa, y eso creo yo que son dos motivos totalmente distintos. Yo al menos creo que se mejoró la norma de propiedad, hay que perfeccionarla, por cierto, y yo creo que el principio que vamos a defender es que toda expropiación que debe ser por interés general, ¿no es cierto?, función social y ambiental de la propiedad, vaya acompañada de una indemnización. Yo creo que hay cosas que para mí me parecen negativas. Sigue habiendo una, creo, desigualdad ante la ley entre distintos sectores. Creo que las propuestas en materia de propiedad, de libertad de expresión, de libertad de emprendimiento, también los temas de educación sexual, también por supuesto el tema del aborto son negativos y yo al menos voy a votarlos en contra. Tres problemas en las discusiones sobre propiedad. El primer problema son los mecanismos propios de expropiación, donde por ejemplo se aluden a ciertos elementos que determinan el precio de expropiación o los plazos que están equivocados. Segundo, hay un debilitamiento muy fuerte de la propiedad sobre ciertas concesiones o patentes o permisos. Y en tercer lugar, creo que hay un error en la propiedad indígena, la forma que se construye. Bien, se cayó el derecho de propiedad, Mati, en la redacción en esta votación en general. Va a la Comisión de Derechos Fundamentales para que se hagan las modificaciones. También el artículo que hablaba sobre la expropiación, también sobre el derecho de propiedad de pueblos indígenas. Todo eso va a volver a la Comisión de Derechos Fundamentales para que se hagan los arreglos, las modificaciones y lleguen a acuerdos eventualmente para que este artículo, cuando vuelva después al Pleno, pueda tener este quórum de 103 votos, los 2/3. Además, te cuento que otro artículo que se cayó, que también mantenía
todos muy atentos, tiene que ver con la libertad de expresión. Recordemos que en ese artículo se incluía la prohibición del negacionismo, que no tenía conforme a varios convencionales y por tanto se ha rechazado en general en el Pleno este artículo de libertad de expresión, vuelve también a la comisión. Se dieron momentos tensos también en el Pleno del día de hoy, se inscribieron muchos convencionales para hacer sus discursos, para el debate, no alcanzaron a hacerlo todos porque hay un máximo de 5 horas y uno de los momentos tensos que se dio tuvo que ver con una intervención de la convencional Teresa Marinovich y también una respuesta que le da después la convencional Machi Francisca Linconao respecto a el tema de cómo se estaba votando y cómo se estaba trabajando respecto a el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Escuchemos lo que dijo la convencional Marinovich y lo que le respondió después la Machi Francisca Linconao en estas intervenciones que se dieron en el Pleno durante la mañana. Compañeros convencionales, los invito a que nos sometamos todos a un estudio de ADN para determinar si hay alguno, solo uno de nosotros que no sea mestizo. Porque si es así, habría que reconocer que no hay espacio para divisiones odiosas, racistas, segregadoras y, por supuesto, comercialmente rentables que pretende el indigenismo que ustedes proponen. Así como dice la Teresa Marinovich, que nosotros lo abrazamos con los comunistas, yo puedo abrazarme con cualquiera. Yo no tengo jefe ni patrón aquí para poder decirle puedo hacer una cosa o no puedo hacer. Deja de hablarles ella, señora Marinovich. También intervino esta mañana la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, que le hizo un llamado al gobierno de Sebastián Piñera a propósito de las críticas que había hecho el todavía presidente de la República al trabajo que ha hecho la Convención Constitucional. El llamado que hizo la expresidenta Elisa Loncón fue a dejar de ser colonos. Escuchemos esta intervención que dio entonces esta mañana. Lamentablemente, el mal gobierno, que por suerte se va mañana, ha atacado a la Convención por instalar la defensa de la diversidad cultural e identitaria. A ellos les llamo a abandonar dejar de ser colono. Necesitamos que sean libres, colonos y colonizados. Avancemos juntos, todas las morenidades, todos los colores. El futuro es nuestro y lo hacemos los pueblos. Y Mati, también se dio un momento bien importante, podríamos decir que no se había visto antes, y es que se puso todo el tablero en verde en una de las votaciones del día de hoy. Tiene que ver con el derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Este artículo decía que ninguna persona podrá ser sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese artículo obtuvo unanimidad, fue aprobado por el voto a favor de todos los convencionales, 154 votos a favor, entonces 0 votos en contra, 0 votos abstención y por tanto pasa también este artículo que te lo menciono porque es primera vez que yo veo que los 154 convencionales están de acuerdo en aprobar un artículo y por tanto pasa con el tablero verde completo a la votación en particular. Así que la votación en particular no se va a dar mañana como se ha dado en otras ocasiones donde se vota al tiro al día siguiente el informe que se vota en general, sino que se va a votar la próxima semana. Y como te digo, hay varios artículos que se han caído, probablemente más de la mitad del informe se va a rechazar. Y también tiene que ver con que los coordinadores prefieren que se rechace aquí a la primera en general para que vuelvan a la comisión. Ellos mismos han dicho que hay muchos artículos que no les gustaron cómo quedaron, que quedaron mal redactados, que falta precisión, que quieren cambiar esta palabra a otra, que el concepto está mal puesto en el papel, en fin. Desdramatizan esta posición, han sido bien honestos en ese sentido y por tanto lo ven como una oportunidad de poder recibir los artículos rechazados y hacerles las correcciones respectivas. Una comisión en todo caso que tiene muchísimo trabajo por delante, tienen que debatir todavía más de 400 iniciativas en los bloques que siguen, así que se van a juntar estos artículos con los que ya se están discutiendo. Harto trabajo tiene por delante esta Comisión de Derechos Fundamentales, sin duda la que tiene más carga de trabajo de todas las comisiones, Mati. Bueno, ya nos abrumamos de escucharte, José. Bueno, veamos que salga una buena redacción de todo lo que se está viendo, porque es sumamente importante, se requiere tranquilidad, se requiere reflexión y, claro, el tiempo juega en contra. Muchas gracias y que tengas buena tarde, José. Igual, nos vemos.